a continuar hoy en la lección 4 allí. Estamos en la página 2. Estamos hablando, todo este ciclo ha sido de poder edificar conforme al propósito y al diseño eterno de Dios. Esa es la finalidad de esta enseñanza. Estamos siendo alineados y estamos viendo quizás cosas un poco superficiales, ¿sí? Y con una lingüística que creo que la mayoría ha venido asociando, comprendiendo. ¿Cuántas cosas nosotros o cuánto nos hemos desalineado de aquel diseño, de aquel propósito eterno del Señor? Hemos hablado de planos, hemos hablado de diseños, hemos hablado de construcción, hemos hablado de edificio. Es una lingüística muy dada y hecha para la construcción. Es que la iglesia tiene que ver con edificación. Y hay estorbos. Hemos hablado de columnas, hemos hablado de fundamentos, hemos hablado de pilares. Es bueno que usted pida todo este manual de enseñanza, se le hará llegar de manera gratuita. Y todo lo que es la revelación del nuevo pacto tiene como propósito desvelar el misterio revelado al apóstol Pablo, que está al acceso de cada uno de nosotros a través de la persona de Jesucristo. Esa verdad, como dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La palabra verdad es realidad, la misma definición. Hay una realidad que a nosotros, hay una verdad, hay una realidad. Conoceréis esa realidad, conoceréis esa verdad y por esa verdad seréis verdaderamente libres. ¿Qué verdad a nosotros nos hace libre? Solamente aquella verdad que nos es revelada en nuestro espíritu. Digámoslo de otra forma. Cuando usted tiene un encuentro con una realidad, cuando es confrontado con una palabra, y usted en un 2x3 menciona esto no lo había visto antes, y allí se produce un avance en crecimiento, en madurez. La palabra ha venido trabajando, edificándose en usted, por lo tanto a algo le ha sido revelado. Hay una venda, revelación, una venda a usted le ha sido quitada. Este privilegio que nosotros tenemos, esta bendición que nosotros tenemos, es grande, es gloriosa. La Biblia dice que Moisés caminó como quien viendo al invisible. Él veía algo. Él sabía que había algo más. Lo más lejos que pudo llegar Moisés fue tocar, ver el tipo, la figura, la sombra en el tabernáculo, en el atrio, en el lugar santo, en el lugar santísimo, el arca, todo aquello que es tipología de una realidad revelada en nosotros, que es la persona de Cristo. Abraham dice que él vio una ciudad y la vio y él quería ir a esa ciudad. Vio las puertas seguramente. No pudo entrar. Pero aquella ciudad, usted recordará que cuando Pablo le fue revelado el misterio, se le dice, vete a la ciudad. Allí se te dirá lo que debes hacer. Le fue revelada la iglesia, le fue revelado el Cristo. Tú eres el Cristo. A Pedro, a Pablo, él le fue revelada a la iglesia. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice el Señor. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Y lo envía. ¿A dónde lo envía? Lo envía a la iglesia. Lo inserta en el cuerpo de Cristo. Lo inserta en una casa. Lo inserta en la mentoría de un hombre que le iba a instruir, que le iba a ayudar. No podemos conocer la iglesia. Por favor, escuche esto. No podemos conocer la iglesia, primeramente, si no se nos ha revelado Cristo. Lo digo de nuevo. No podemos hablar de la iglesia como peritos arquitectos. No podemos hablar de la iglesia en su diseño original
No podemos hablar de los planos conforme al propósito eterno del Señor si Cristo primeramente no nos ha sido revelado. A Pablo le fue revelado Cristo. Tú eres el Cristo. Eso es Pedro. Pero a Pablo el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí le fue revelado. Dura cosas es dar cosas contra el aguijón. Eso le ocurre. Tuvo una experiencia gloriosa. Y luego fue insertado en la iglesia. Nosotros no podemos hablar de la iglesia así de manera superficial. De hecho, muchas veces lo hicimos sin que primeramente Cristo nos haya sido revelado en nuestras vidas. Por eso que cuando a Pedro le aparece, tuvo esa experiencia gloriosa, el Señor le dice, eres bienaventurado. No te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hasta ese momento, sin luz, sin revelación, lo más lejos que los discípulos podían llegar era conocer a Jesús de Nazaret. Pero cuando les fue revelado, Pedro no solamente ve a Jesús de Nazaret en la carne, sino que ve aquello que encapsulaba aquel cuerpo, aquella humanidad de Jesús de Nazaret, pues dentro estaba el Cristo glorificado. Y el Señor le dice, bien, tú has dicho una verdad. ¿Qué verdad has dicho? Que yo soy el Cristo. Ahora yo te digo, tú eres la iglesia. Por lo tanto, la roca, el fundamento, es el compuesto entre Cristo o la revelación de Cristo y la revelación que tengamos de la iglesia. Pongo final a esto. Pongo un punto final para que les quede claro. No podemos hablar superficialmente del diseño de la iglesia sin que primeramente Cristo no nos haya sido revelado en nuestro espíritu. Amén. No es solamente predicar. No es solamente hablar. Ahí puedes tener el don de la predicación, puedes tener el don de, la elocuencia, pero no estamos hablando no del don que administras tu boca o tu lengua, sino el producto, la esencia misma de lo que estamos diciendo. Predicadores sobran y bien por ello. Maestros sobran y en todo el mundo los hay. Pero estamos hablando de diseño. Los que han seguido esta enseñanza saben de qué estamos hablando. Entonces, ¿cuáles son los estorbos que nosotros tenemos para edificar el diseño? Vuelvo a un punto que lo he dicho todas las clases. Esta palabra de edificación fue declarada hace 2000 años atrás. ¿Cuál es esa palabra? Que sobre esta roca edificaré la iglesia, el edificio corporativo, que es la iglesia del Señor. ¿Dónde está ese edificio? Sé que es una pregunta que induce a una respuesta. Pero ¿dónde está el edificio? Usted lo ve el edificio. Usted, cierto, alguien dirá, no, yo soy, cierto, yo sé, yo entiendo a dónde. Pero por favor, piensa un poco, ¿dónde está ese edificio? ¿Por qué no hemos demorado tanto? Entonces volvemos al punto. Estamos hablando de plano, estamos hablando de diseño, estamos hablando de construcción, estamos hablando de edificios, estamos hablando de peritos arquitectos. Un perito arquitecto, por favor, no es una cualidad o habilidad solamente dada al apóstol Pablo. No es una atribución única, ni siquiera unilateral, dada por Dios al apóstol Pablo. Es una virtud espiritual, de la gracia del Señor, que se contrapone con la inmadurez espiritual. Es decir, un perito arquitecto sabe leer el plano. Un perito arquitecto sabe interpretar el plano. Y si usted encuentra un perito arquitecto en Rusia o un perito arquitecto en otro país del mundo, en la China, si encuentras otro perito arquitecto en Australia o en Sudamérica o en el Caribe, ese perito arquitecto le va a dar, no importa el lenguaje, no importa el idioma,
pero le va a dar la misma interpretación al plano. ¿Me explico bien? Se contrapone cuando habla de la edificación con la inmadurez, pudiendo ser ya maestro todavía. ¿Me explico bien? Es decir, nosotros estamos transitando de ser niños camino a la perfección, de ser niños hasta llegar a la madurez, de modo que podamos discernir. Ahora usemos palabras más celestiales, si podríamos llamarle. Estamos hablando de que nuestro discernimiento esté tan calibrado en el Señor que podamos saber dónde estamos, qué estamos haciendo, para dónde vamos, frente a quién estamos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que nos distraen? ¿Cuáles son los estorbos que hay en el diseño? Número 1, enemigos del diseño, enemigos de la edificación, enemigos de los planes divinos. Y esto lo vamos a hablar de forma colectiva, pero también de manera individual. Número 1 son las interpretaciones personales que cada cual tenga del diseño. Amados, con los diseños del Señor no se juega. No se juega. ¿Me explico bien? Con los planos del Señor no se juega. No hay interpretaciones personales. El problema que tenemos hoy en día, en la historia de la iglesia, que muchos en sus tiempos, en sus generaciones, han hecho lectura de manera independiente de los diseños divinos, pero no han sido de Dios. Dios tiene, Dios ha tenido, Dios tiene y tendrá siempre un único diseño que viene del cielo para que el hombre lo pueda encapsular y lo pueda interpretar. Dios le reveló ese diseño a Noé. El cuerpo de ese diseño o el envase de ese diseño era el arca. Pero el propósito, el diseño era uno solo. Lo mismo ocurre con Moisés en el tabernáculo. Lo mismo ocurre con Salomón en el templo. Pero todo aquello, por favor, todo aquello era sombra, tipo, figura de una realidad espiritual, que era el edificio, que era la iglesia del Señor. La razón por la cual nosotros tenemos problemas hoy en día, N cantidad de problemas, y de hecho la gente sin discernimiento, el hombre natural, que no puede discernir las cosas de Dios, consulta y pregunta. ¿No le han preguntado a usted? ¿Por qué hay tantas iglesias? Y ustedes son de esta línea, nosotros tenemos respuestas más, digamos, sociológicas que teológicas a una realidad, a un peso histórico en el cual nos encontramos hoy en día. Es evidente que hay muchas y miles de congregaciones, pero no estamos hablando de la cantidad de miles y miles de congregaciones que hay. Estamos hablando cuando nos alejamos del diseño. Eso ha sido grave. Hoy tenemos más luz que antes en relación a lo que estamos conversando. Entonces, todas estas interpretaciones personales, que lo puedes ver a nivel global, que es la razón de por qué estamos como estamos en la humanidad, número 1, pero también a nivel local, también las congregaciones locales, cuando tenemos personas que tienen una percepción propia, personal, distinta, digamos, a la que tiene el hombre de Dios, la mujer de Dios o el equipo ministerial de dicha congregación. Y no estamos diciendo de que no haya que tener distancia o en cuanto a opinión, diferencias, todos los tenemos, y creo que en la multisabiduría, ¿cierto? En la consejería de múltiples ministros de Dios siempre va a haber sabiduría, ¿correcto? En los equipos, los presbíteros, siempre habrá sabiduría y sabrán cómo dar dirección a ese diseño y a ese propósito del Señor. Pero el punto es cuando se produce aquella semilla de anarquismo que muchas veces hay en la iglesia. Y es justamente lo que ocurre muchas veces, donde cada cual cree hacer
lo que estima, lo que cree conveniente. Escuchamos a menudo, Dios me dijo, Dios me habló, y yo creo eso, por favor, yo creo eso. Yo creo que Dios nos habla, yo creo en los sueños, creo en las profecías, por favor, para que nadie me dispare tan prontamente. Todo aquello es real, por favor, todo aquello es real. A mí me han profetizado, Dios nos ha hablado, y muchas de las cosas que Dios nos ha profetizado desde muy niño, muchas se han cumplido, y espero fervientemente en mi espíritu que aquellas cosas que aún no se han cumplido se cumplan prontamente. Del mismo modo, también Dios nos ha amonestado a través de palabras proféticas. Por lo tanto, no solamente estoy hablando del exitismo de una palabra que te motiva, que bueno, Dios, no. También cuando Dios te amonesta, cuando Dios te disciplina, correcto, porque al hijo que ama, cierto, también lo somete y lo disciplina. Pero todo aquello tiene un contexto, y ese contexto es conforme al diseño del Señor. Pero cuando aparecen aquellas personas o aquellos hombres o mujeres que tienen su propia interpretación y traen esa anarquía, aquel germen de rebeldía en su interior, aquello va a terminar, por cierto, no bien. Y hay congregaciones en el mundo masificadas, porque las congregaciones las componen personas que tienen aquella naturaleza, finalmente se transforma en una filosofía ministerial, donde cada cual hace y deshace al interior de las congregaciones. Por eso que Dios tiene un orden. Amados, Dios tiene un orden. Dios no ha cambiado su orden. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, mira, cualquiera sea la visión que usted tenga de los apóstoles o los profetas, están allí. Están en la Biblia. Sáqueme esa hoja, por favor. Si usted no cree, saque. No hay otra interpretación. Están allí. Están allí hasta y para la perfección de los santos. Y Dios nunca dijo, el problema es en la interpretación equivocada que se ha hecho conforme al diseño. Y como hay una interpretación equívoca del fundamento apostólico y profético, como hay una interpretación equívoca del diseño, del plano, del propósito, mucha gente, al no gustarle esa interpretación o la línea por la cual siguió aquella interpretación, finalmente dijo, yo no creo en los apóstoles, yo no creo en los profetas, yo no creo en los padres espirituales, es gente que manipula, y todo eso es verdad, todo eso es cierto. Pero cuando atendemos y ponemos el énfasis en el lugar correcto, conforme al propósito, diseño, y uso estas palabras porque es de lo que vengo hablando ya durante semanas. ¿De qué estamos hablando? De la edificación conforme al diseño y al propósito eterno del Señor. De eso estamos hablando. Por eso que estamos tratando de poner en un escenario los diseños, el plano, y darle la interpretación que corresponde. Entonces vemos muchas personas, hombres y mujeres, con vagas ideas, planes, que a veces no tienen la capacidad de definir de manera exacta, inequívoca, completa, todos y cada uno de los elementos de este proyecto, tanto en su forma, en sus dimensiones y en sus características esenciales. Aquello ya los mencionamos anteriormente. Si usted pone un plano en la construcción, por favor, ayúdeme en esto. Usted pone yo soy de profesión electricista, hace muchos años que pero me quedan muchas cosas del conocimiento. Mi tercer hijo, estudia ingeniería eléctrica, y él llega a casa muchas veces con cuadernos, y hay mucha simbología que él usa que evidentemente yo no la comprendo, no la entiendo, pero sí comprendo y entiendo toda la materia básica que a él le pasaron en sus primeros años de universidad. Y cuando están los códigos, los planos, no han cambiado la simbología. Entonces, si tú pones un plano en una mesa de un edificio en construcción, el mecánico
que tiene que ver con toda la parte hidráulica, las calderas. Él se va a dedicar a interpretar todo lo que tiene que ver con aquello, con el aire acondicionado. El electricista va a ir al mismo plano seguramente, pero él va a saber leer los códigos que tienen que ver con su especialidad y así sucesivamente. Pero hubo alguien que hizo ese diseño. Es decir, a él le pasaron solamente las medidas, las planicies, etc. Y él en el computador le dio la medida y la exactitud del perito, del ingeniero, no sé quién, que le dio la orden para que lo haga. Es decir, mira, todos trabajaron en función de un plano. Pero cada uno ahora, a partir de ese momento, sabrá leer y sabrá interpretar cuál es su labor, cómo se va a trabajar el primer piso, quiénes son los primeros en trabajar. ¿O no dice la Biblia? Primeramente los apóstoles, luego los profetas, posteriormente los evangelistas, los pastores y los maestros. Pero ¿cuál es la función finalmente? Perfeccionar a los santos, para que los santos cumplan la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Edificar la iglesia del Señor. Consecuencia, dice el apóstol en Efesios, que cuando no hay edificación son niños llevados por todo viento de doctrina. ¿Me están escuchando a esta hora de la tarde? Entonces, ¿cuál es la consecuencia que tenemos al anarquismo que estamos hablando? Porque no tenemos el perfeccionamiento, porque no tenemos los peritos, porque no tenemos el peritaje, porque no tenemos la especialidad. Porque a veces, simplemente, por un mal ejemplo, por una mala interpretación, hemos tomado todo, lo hemos tirado al tacho de basura y hemos dicho, esto no funciona. Amados, a ti no te funciona. Pero no generalices. No, yo no creo en esto. No crees, no te puedes. No. Es decir, estás reaccionando justamente como lo que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? Salir de la niñez y llegar a la madurez. Por demasiado tiempo hemos cultivado una actitud independiente. Acá en Chile tenemos términos como, no sé si serán términos mundiales, generales. Cuando la gente dice yo no me meto contigo, o yo no me meto con nadie, nadie se mete conmigo, yo estoy tranquilo, dejo tranquilo a los demás, no molesto a nadie, nadie me molesta a mí. Razón por la cual, cuando tú lo llevas a la iglesia, al ministerio, te das cuenta que desde el punto de vista, desde la cabeza, hombres de Dios, pastores, están aislados, solos. No fraternizan, no comparten con nadie. A veces las reuniones son reuniones de fraternidad, reunión de amigos, para juntarse, reunirse, tomarse un café, tomarse un mate acá en Chile, en el sur de Chile, pero estamos hablando no de satisfacer necesariamente las emociones, que no es malo juntarse, no es malo reunirse, no es malo fraternizar, no es mala la coinonía, pero estamos hablando de otra cosa. Gente que se perpetuó siendo independiente e interpreta los diseños divinos a su manera, conforme a la capacidad, mucha o poca que pueda tener, de darle la interpretación. Él lo interpreta todo. Y no es así. Por eso la Biblia siempre te habla de los equipos ministeriales. De estas maneras, de esta forma de hacer iglesia, donde muchos se han perpetuado, y en muchos no está aquella voluntad, ponga atención a esto, aquella voluntad dispuesta a unir su vida con alguien a quien el Espíritu en su momento le guíe, pero no solamente unirse a esa persona en cuanto a capacidad, en cuanto a talento, tiempo, recurso,
sea, no es que los músicos se junten con los músicos y así sucesivamente. No estamos hablando, no, salir de ese nivel, como lo dije, de la fraternidad, solamente porque hay cosas en comunes que nos unen. Por eso me voy a juntar contigo. Además, hay algo que debe trascender. ¿Qué es? ¿Qué es? Sino conectarme con aquella persona, con aquel hombre de Dios, por un tema espiritual, por un tema de propósito divino. A Pablo, el Señor se le aparece, como dije anteriormente, y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Quién eres?, pregunta el apóstol Pablo. A quien le fue revelado los misterios, al que escribió las 14 cartas. ¿Quién eres? Él no lo conocía. Hablaba mucho de Dios. Perseguía a la gente que hablaba de Dios porque él estaba a un nivel más alto que ellos. Y cuando se le aparece, Cristo no lo conoció. ¿Quién eres? Soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice dura cosa. Finalmente, alguien te dirá. Mira, hasta el momento parece que todo iba bien. Y Pablo se acostumbra a ese momento. Se acostumbra a esa dimensión de hablar cara a cara con el Señor. Pero el Señor le dijo: no. Yo termino mi función acá. Ahora te seguiré hablando. Mira, escucha esto. Yo te seguiré hablando, pero lo haré en el cuerpo de Cristo. Hay un hombre establecido en ese lugar. Hay un mentor que yo he asignado a tu vida. Hay un pastor al cual yo le he dado orden que te atienda, que te reciba, que te nutra, que te edifique con la palabra. Allí se te dirá lo que debes hacer. Hasta allí llegó. Entonces, muchas veces la independencia, cuando nos perpetuamos allí, nos trae un peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que posteriormente ya no escuchamos. Yo tengo mi pastor también. Tengo mi mentor también. Tengo mi padre espiritual también. Con el cual también, igual que estoy haciéndolo yo, tengo esas conexiones semana a semana. Y no son de una hora. Estamos casi 3 horas conectados. Y yo no puedo aburrirme detrás del monitor. Yo no puedo ponerle allí un monito a la pantalla y hacer cuenta que estoy... que no. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Ahí yo estoy presente, escuchando, opinando. Hay muchos que estamos reunidos. Pero esto es así. Así se trabaja. Ay del solo, dice la palabra del Señor. Entonces no tiene que ver con ideas personales, con planes propios. Tiene que ver con entrar, lo decía la clase anterior, tener una cosmovisión de lo que es el reino, de lo que son las riquezas en gloria, de lo que es la revelación del nuevo pacto, en la eternidad y en el proyecto que tiene que ver cuando entra en el tiempo y en el espacio, para explicar en sombra, tipo y figura aquello que ya fue diseñado en la eternidad, que es la vida del Espíritu. No sé si me están escuchando a esta hora de la noche, pero en cada uno de nosotros que ya hemos venido durante todo este tiempo transitando, y perdone, lo digo con mucha humildad, este es un tema que ya tendríamos que ir profundizando, porque es parte de nuestra vida, en el vivir diario. Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, y no es un concepto, no es un cartoncito que él saca ahí del pan de vida y lo está mostrando, no lo lleva escrito en el auto, no está diciendo eso, él lo vive. Entonces todas estas columnas que desarrollamos las semanas pasadas, el reino, las riquezas de Cristo, el nuevo pacto y la vida en el Espíritu, deben ser nuestro estilo de vida. Entonces todos tenemos que escuchar a alguien. Madurez espiritual no tiene que ver con edad.
Estar bajo paternidad no es un asunto de tener lazos o relaciones fraternas para sentirme contento y feliz yo. ¡Ah, qué bien! Ahora asisto a una iglesia, me someto a un pastor. No tiene que ver con tú sentirte bien. Esto es un tema del Señor, no es un principio para aliviar la conciencia nuestra. Tienes que tener claro que allí se te dirá lo que debes hacer. Este es un tema del Espíritu. Unirnos a alguien por propósitos divinos y no por necesidades humanas. Recuerdo tiempo atrás un pastor que estaba comenzando una iglesia, hace algunos años atrás, se conecta con nosotros y un hombre bueno, un hombre muy bueno, y él plantea diciendo que él tenía mucha necesidad y que que él tenía mucha necesidad familiar y personal en su iglesia, y que ganaba. Primero que todo, yo no le estoy ofreciendo nada a él me llama a mí. ¿Qué ganaba él al estar bajo mi cobertura? Yo en forma inmediata comprendo en el Espíritu que aquel amigo no tiene noción alguna de lo que significa la cobertura espiritual, de lo que significa la paternidad espiritual, de lo que significa estar vinculado a un mentor. Amados, cuando tú, como pastor, como pastora, te conectas con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, cuando tú como miembro de iglesia te conectas a una congregación, lo haces por propósitos divinos y no por una necesidad humana. Escucha esto, y ya me queda poquito ya, pero escucha esto. Lo peor que tú puedes escuchar al interior de una congregación es cuando alguien te dice esto: pastor, yo no sé por cuánto tiempo Dios me trajo a este lugar. Porque si Dios me habla y el Espíritu Santo me dice que mañana yo me mueva, esa persona, con todo el amor y el cariño que uno le pueda tener, es mejor que transite como una persona que va, que viene, pero esa persona no entiende lo que es propósito. No entiende lo que es propósito. No es así, no funciona así la iglesia del Señor. No es así. Dios tiene reglas establecidas de antemano. Por eso es que se habla de iglesia, se habla de edificios, se habla de fundamentos, se habla de diseños. Por eso estamos hablando de los diseños del Señor. Apenas el Espíritu Santo me diga, yo me muevo No, muévase ya, váyase luego, por favor. Pero no funcionamos así. Nosotros funcionamos conforme a propósito del Señor, cumplimos funciones y nos sometemos a alguien. Y ya vamos a hablar un tiempo de lo que significa sometimiento, que no es manipulación, no es intimidación. Ya hablé lo que significaba el rol apostólico, profético, el evangelista. Hablamos ya de lo que era el pastor y el maestro, que no eran jerarquías. ¿Correcto? No son jerarquías. El apóstol no está sobre nosotros. Tampoco el pastor sobre nosotros. Está en nosotros o entre nosotros. Pero cada uno de nosotros, que estamos a la vez en medio, cada uno de nosotros respetamos las funciones, las habilidades que Dios entregó a cada uno. Y la Biblia recalca primeramente, vale decir, en la edificación de este edificio primeramente están los apóstoles, los profetas, y así sucesivamente. No es rango de importancia, no es jerarquía. Amado, en el cuerpo de Cristo no hay jerarquía. Somos un organismo, no una organización. Organismo. En una organización. Escuche esto. En una organización hay un presidente, hay un secretario, hay un tesorero. En algunas organizaciones más grandes, además, está el primer director, segundo director y tercer director. En el cuerpo de Cristo, para perfeccionar a los santos, están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros.
¿Es mala la organización? No, no es mala la organización. La organización deja de cumplir su función cuando tiene como función asfixiar el organismo. Y eso no puede ocurrir. Está al servicio del organismo y no para que el organismo le siga a ella. No, no. La iglesia responde a patrones divinos. La organización responde a patrones humanos. Por eso que una organización que está en Chile debe sujetarse a las reglas de la Constitución que hay en Chile. Si está en Estados Unidos, tiene que someterse a las reglas que están en los Estados Unidos y así sucesivamente. Pero el organismo, vamos al plano, es el mismo y tiene la misma lectura y la misma interpretación. Aquel plano del organismo, del edificio, de la iglesia del Señor, aquí en Chile, en Europa, en Australia o en el norte de América. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2, los enemigos de la edificación. Los intereses propios. Lo primero era interpretaciones personales. Ahora son los intereses propios. Esta es una trampa diabólica donde muchos ministros han caído. Cuando siguen la corriente de este mundo y se mueven más por necesidad de su autorrealización o el deseo de autosatisfacción, exitismo mediático, pero no el propósito eterno del Señor. Vale decir, buscan más satisfacer sus necesidades, sus propias necesidades, que los deseos del Señor. Qué importante es aquello. Creo que uno de los primeros mensajes, y seguramente hay mucha gente joven que nos está viendo a esta hora, uno de los primeros mensajes que yo recibí como consejo de mi primer pastor fue el siguiente. Él siempre nos dijo hasta el último, cuiden su motivación. Si hay algo importante en el ministerio, amados, es cuidar las motivaciones. ¿Qué significa aquello? ¿Cómo definimos las motivaciones? Simplemente preguntándonos, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué estoy acá? Mi pregunta ahora. Porque yo podría no estar a esta hora transmitiendo en vivo este discipulado. Podría usted no estar allí en su casa, quizás con un café, con un té o cenando, no lo sé, indistintamente la hora en la cual usted se encuentre. Pero ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué en un día normal me levanto el día domingo temprano por la mañana y transito algunas millas, kilómetros en el sur de Chile bajo la lluvia, bajo trueno? He vivido allá y transito habitualmente y sé lo difícil que es transitar en medio de la lluvia, el frío, la nieve. Pero la pregunta es válida, ¿eh? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Lo hago por el Señor? ¿Lo hago por construir un nombre? A veces notamos aquello en los ministerios, donde tú ves que se resalta más el nombre. Y por eso mucha gente le repele los nombres. Le repele las asignaciones que están en la Biblia, pero por el simple hecho de esos malos ejemplos, donde han querido buscar la autorrealización, el éxito propio, personal, la supercatedral, como tipo Torre de Babel, así. Y después es para la gloria del Señor. Mira, si hay algo que Dios nos va a pedir cuenta a todos, es por las cosas que no hicimos, que Él nos demandó. Repito ese punto. Si hay algo o por algo que Dios nos va a pedir cuenta, por todas aquellas cosas
que Dios nos demandó y que no hicimos. Pero también Dios nos va a demandar respuesta a aquellas cosas que nosotros construimos y que Dios nunca nos mandó. Hay cosas que no hicimos. Daremos cuenta, Señor. El Señor nos va a decir, mira, te pasé tantos talentos y no los multiplicaste, ¿qué pasó? ¿Por qué no los hiciste? Pero también muchas cosas que hemos hecho, obras muertas, que no tienen fruto y que solamente en un momento las hicimos y se siguen haciendo con la finalidad de exaltar el nombre de un hombre o de un ministerio, solamente para hablar de autorrealización, exitismo, no porque una congregación tenga miles y miles de personas, por favor, y yo no digo que no sea bueno aquello, no me confunda los puntos, no digo que no sea bueno aquello, pero no por el hecho de tener miles de personas es sinónimo de frutos, porque los estadios también se llenan y cobran mucho dinero. Los conciertos de rock acá en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional, hay bandas que han venido desde otros lugares de Europa, del norte de América, y han repletado, se ha llenado con miles y miles de jóvenes. Y la entrada es muy elevada y se llenan. O sea, llenar un estadio no es fácil, pero se puede. Pero hay cosas que Dios nunca nos mandó que realicemos y nosotros la hicimos solamente por ganar un nombre, por buscar la autorrealización, el éxito barato. Dios es fiel, Dios es bueno. Por eso, vuelvo al punto, ya estoy terminando, cuidemos las motivaciones. Y la pregunta es, para ir concluyendo este punto, ¿cuál es el escenario? ¿En qué escenario me encuentro hoy en día para la etapa que se viene? ¿Cuáles son los cambios, la reflexión que hemos hecho en este tiempo? ¿Me muevo por, escuche esto, me muevo por necesidad o me muevo por propósito del Señor? ¿Qué me mueve, el diseño o mi necesidad? ¿Es más la necesidad mía de hacer algo? ¿O es el deseo de Dios que me impulsa a hacer algo? ¿Es una conveniencia humana? ¿O responde a un diseño divino? Son preguntas que hay que hacernos. El tercer punto que vamos a ver en la siguiente clase, que es un enemigo de la edificación de la iglesia conforme al diseño y propósito eterno, usted lo tiene anotado allí, es el orgullo ministerial. Amados, un abrazo a la distancia, gracias por su sintonía, comparta esta enseñanza, gracias por sus oraciones, gracias por toda su generosidad, por el cariño, el respeto. Así que bien, pues un abrazo a Chile y al mundo. Allí estoy viendo a Jorge en España. Un abrazo, Pastor Jorge. Estoy viendo a la Pastora Julia en El Monte, allí en Los Ángeles, California. Un abrazo, bendiciones, Pastor Manuel. Muchas gracias. Saludos, Carlito. Muchas gracias, Pastor. Un abrazo, Jorge, para ti, para tu esposa, para el baby que viene en camino. Dios bendiga Europa, bendiga España. Denis Valdivia, un abrazo. Bien, pues, me estoy despidiendo. Un gran abrazo, gracias por la palabra. Para ti, Carlitos, saludo a Daniela. Un abrazo fuerte, gracias, muchas gracias. Un abrazo a todos, que Dios les bendiga. Nos reencontramos este jueves, por favor. Vamos avanzando. En febrero, sí o sí, terminamos esta enseñanza. Solicite el material. Que la gracia y el favor de Dios sobreabunde en cada uno de ustedes. Bendiciones.